canciones de Carlos Vives. Dame un segundo que no te escucho, voy a bajarlo un poco. Ahora sí, a ver, te escucho. ¿Me escuchas? Sí, ya, ahí. Sí, yo escucho Mejor. perfecto. Qué bueno. ¿Cómo has estado, Luis? Bien, hombre, con estos nuevo escenario hay que ver qué se hace. Todo el mundo pendiente de cuándo es que se termina esto, qué va a pasar. Entonces, pues en esas andamos casi todas las empresas, industrias, etcétera. Ustedes también están con lo de la cuarentena, ¿no? El aislamiento social. Y desde el 14, a ver, eso fue como desde el 19 de marzo comenzamos, antes inclusive. Sí, de verdad que el escenario estaba un poco complicado, de verdad, para todos. Y para todo el mundo, las empresas, todo está complicado. Además que no se sabe cuándo va a terminar, entonces eso es peor todavía porque no sabemos cuánto tiempo es en esto. Bueno, si nos basamos en los hechos que han sucedido en China, esto es un promedio de entre 5 o 6 meses, no es Casi, sí. 20 días, 15 días. Sí, no, estos son por lo menos un par de meses así, pero bueno, complicado para todo el mundo. Digamos, estos países que son más informales todavía, Colombia, Perú, Latinoamérica en general, hay mucha gente que vive el día a día, entonces eso es mucho más complejo. Sí, en eso tienes toda la razón. Nosotros no somos un país que esté, como se dice, a la vanguardia de la formalidad, ¿no? Siempre hemos sido identificados por no cumplir las normas, por tratar de evitarlas, de sacarle la vuelta a la ley. Eso ha sido Ujú. algo que siempre nos ha caracterizado. Sí, tal cual. Entonces, pues la idea es esa. Ujú. Vamos a ver cómo se recuperan todos los países y bueno, esperar porque esto es pues, mucha paciencia, sobre todo para los que están buscando trabajo también. Ujú. Sí, en realidad lo que tú dices es muy cierto. ¿Cómo le dices a alguien pues que no tiene empleo y que tenga más paciencia de la que ha tenido, ¿no? O sea, Ujú. sin un tema de asesoramiento, sin un tema, sin tener una idea, una noción de cómo ha cambiado el mundo laboral hoy en día, hay muchas personas que siguen creyendo que enviando su CV y, y echándole unas oraciones, pues va a lograr algo, ¿no? Y es totalmente falso. O sea, no es que no sea católico o no crea en ningún tipo de religión, pero lo que sí lo tengo clarísimo es que buscar trabajo es un trabajo. No sé qué piensas tú. Literal, es completamente un trabajo, es una rutina al que hay que dedicarle varias horas al día, saberse organizar, conocer cuáles son las nuevas metodologías de búsqueda de trabajo. Entonces, definitivamente es un trabajo al que hay que dedicarle muchísimas horas al día y bueno, implementar muchas cosas que de pronto no se estaba acostumbrado antes, pues hacerlas en este momento porque han cambiado mucho los tiempos y ya no es únicamente temas de referidos como era anteriormente. Sí, tienes toda la razón, Luis. Bueno, Luis, vamos a empezar. Primero quisiera agradecerte infinitamente este espacio que te has dado ¿Sí? para poder tener una entrevista y nos puedas manifestar un poco cómo es el mundo laboral en Colombia, cómo está el mercado, cuál es la situación que atraviesa, si cambiaron o no cambiaron los procesos de selección, si estas normas o estas políticas de aislamiento social influyen en los procesos, ¿no? Hoy en día. Quisiera empezar con eso. Luis, a ver, cuéntame un poco cómo está el mercado laboral, qué ocurre en Colombia. Claro que sí. Primero me voy a presentar, Eduard. Digamos, Claro, mi dale. nombre es Luis. Claro que sí, mire, mi nombre es Luis Hurtado. Yo llevo aproximadamente en el sector de reclutamiento y selección unos 8 años.
He trabajado en compañías multinacionales reconocidas en este sector. Creo que en Perú está Michael Page. También estuve trabajando en Hayes y desde el año pasado ya decidí montar mi propia empresa de reclutamiento de gerencias altas y medias que se llama Talentop. Entonces, claramente, pues es una firma donde ya, como conocí el negocio, sé las cosas buenas y las malas del negocio, entonces, pues ya las implemento en mi firma, un poquito más orientado hacia servicio al cliente, hacia los mismos candidatos, pues nunca hay que perder que este negocio y los candidatos son la razón de ser. Entonces, eso es un poco de la carrera profesional. Yo que les cuento en Colombia, por supuesto, actualmente el mercado laboral se está viendo completamente impactado por la situación del COVID-19. ¿Y por qué pasa esto? Porque las compañías ponen en stand-by o están congeladas absolutamente todas las contrataciones hasta no tener una nueva orden de qué es lo que va a pasar, hasta cuándo se van a ver afectadas las operaciones. Lo que se está haciendo ahorita por parte de las empresas es reorganizarse, ¿sí? Ver cómo disminuyen costos. Entonces, la selección claramente pasa a un segundo plano en estos momentos. No es algo que sea de primera necesidad para las compañías porque lo que están viendo es cómo reorganizarse con los recursos que tienen, cómo afrontar esta situación que no se sabe además hasta cuánto va a durar y pues claramente la contratación no es una prioridad hoy en día. Digamos que tú me decías si es fácil encontrar trabajo en esta coyuntura. No, no lo es, por la misma razón. Es complicado pretender que las empresas van a contratar y así quisieran contratar, en estos momentos no se puede ingresar a la persona, ¿sí? No se puede hacer. Digamos que no puede asistir a la oficina si la empresa no cuenta con los elementos necesarios para que una persona pueda trabajar desde la casa, no lo va a poder ingresar. Estos temas de firmas de contrato y todo esto, eso no es como todo es tan virtual. Digamos que en nuestros países todavía es muy presencial esos temas, entonces no es fácil encontrar trabajo en estos meses con esta coyuntura actual. ¿Mm? Ok, Luis, interesante lo que me comentas. ¿Qué tanto afectan las medidas de aislamiento social en los procesos de selección en las organizaciones? Claro que sí, mira. Realmente los procesos de selección ahora cambian, es que se van a hacer mucho más de manera virtual, ¿sí? Digamos que esto es algo complejo porque, digamos, los candidatos acostumbrados a hablarle a una cámara, ¿sí? Entonces, esas son un tipo de habilidades que hay que comenzar a practicar. El interlocutor no tiene la posibilidad de ver el lenguaje corporal, cómo usa las manos, no es fácil y esas son cosas que en la cultura latinoamericana todavía se ve mucho. ¿Sí? Cómo son sus gestos, cómo se expresa. Entonces, no es fácil, pero eso es como han venido cambiando. Digamos que los procesos de selección, los que continúan, van a tender a irse hacia la parte primero virtual, ¿sí? Entonces, obviamente, la recomendación en ese caso para los candidatos, separe un espacio donde definitivamente en su casa nadie lo moleste, tenga una buena conexión a internet, pruebe con anticipación los medios digitales que va a utilizar, de manera que usted llegue a la entrevista y pueda estar listo. Recuerde que las entrevistas no hay segundas oportunidades, o fue o fue. Sí, en eso tienes razón, Luis. Luis, hablando del tema de las entrevistas virtuales, ¿consideras que es un tema generacional el tema del conocimiento de la herramienta, de la familiarización con el Zoom, con el Hangout, con el Skype? Es- ¿Consideras que puede ser un tema generacional el desconocer este tipo de No, herramientas o no no, necesariamente? mira, considero que no es un tema generacional. Por supuesto, como siempre, pues a las personas más jóvenes se familiarizan mucho más Sí, rápido con este rápido. tipo de... Es como si nacieran con ese chip, ¿sí? Pásale a un niño pequeño un iPad y te rápidamente sabe dónde encontrar todo. Entonces, no creo que sea un tema generacional, es un tema más de práctica. Por supuesto, digamos, todas estas herramientas por lo general están integradas en las compañías, ¿sí? Entonces, en multinacionales, en compañías de gran tamaño, estas herramientas, inclusive las que no son de gran tamaño, también estas herramientas están incorporadas, entonces ya hay una pequeña familiarización con estas herramientas desde antes
y de pronto se mantienen reuniones por este esquema. Entonces, no me parece que sea un tema generacional, simplemente lo que te digo, ya cuando este tipo de empresas ya tienen integradas estas tecnologías y ya sus empleados se han ido familiarizando con anticipación con estas. Ok, Luis. Luis, una consulta. ¿Qué recomendaciones le daríamos a una persona que está buscando actualmente trabajo en esta época de cuarentena? Al margen de Claro, la paciencia, de la actitud positiva. claro, mire, este es un momento donde usted puede aprovechar realmente para elaborar su currículum, ¿sí? Para tener un buen currículum. Aproveche, saque el espacio para elaborar muy bien su currículum. Hay diferentes alternativas. Si usted se va a internet, de pronto va a encontrar demasiadas opciones que usted no va a saber cuál escoger. Entonces, mi recomendación es asesorarse. Tengo entendido que tú tienes unos programas de outplacement, digamos, en Perú. Aquí también en mi empresa se hacen esos programas de outplacement. Una de las recomendaciones es asesorarse. Realmente este tipo de programas son por su bien, digamos que es para que usted entienda las herramientas que de pronto que están actuales para una búsqueda de trabajo. Entonces, definitivamente asesorarse, no lo vea como un gasto, sino como una inversión que en el momento que usted consiga su trabajo, claramente eso se le va a devolver de inmediato. Entonces, asesorarse es una de las opciones más importantes, saque el tiempo para elaborar su hoja de vida, conozca muy bien cuáles son los mecanismos que se pueden, digamos, ajustar a una búsqueda de empleo, cómo funcionan los headhunters, qué son los headhunters. Muchas veces la gente no tiene idea de qué son. Practique entrevistas, o sea, practique por Zoom, por Skype. Hay aplicaciones que dejan grabar una sesión, entonces trate de grabarse haciendo una entrevista para que usted se vea. Practique y naturalmente ármese de paciencia y entienda que este es un momento donde todas las contrataciones están paradas. Entendemos que los gastos, por otro lado, no paran, pero es una situación que se sale completamente de su control. En estos momentos, todas las contrataciones están totalmente frenadas y se debe esperar a que haya una mayor claridad. Pero qué bueno que cuando esto ya se reactive, usted ya pueda tener absolutamente todo lo correspondiente a usted, hoja de vida, perfil de LinkedIn, todo ya organizado para que sea mucho más fácil su búsqueda. Qué buen consejo, Luis. Efectivamente, lo que tú dices es cierto. Hoy en día no puedes desaprovechar las oportunidades porque no se te va a volver a presentar. Tal Y cual. también otra cosa es cierto, si uno no invierte en sí mismo, ¿quién lo va a hacer? Como le Exacto. había mencionado al inicio, ¿no? El buscar trabajo hoy en día es un trabajo. Hablando de buscar trabajo, quería preguntarte, ¿cuáles consideras que son las habilidades digitales que hoy en día buscan las organizaciones? Ok, digamos que frente a habilidades digitales es precisamente lo que estábamos hablando de esa familiarización con las herramientas virtuales en estos momentos. Es muy importante, ¿sí? Primero, pues conocer estas herramientas, poderlas utilizar. Adicional, otra de las herramientas digitales o más, digamos, orientadas a tecnología son todo el conocimiento de ERPs. Sí, todos estos programas que funcionan en la parte administrativa, les pongo un ejemplo, un SAP, un Oracle, un JD Edwards en la parte financiera. Para los comerciales, por supuesto, son los CRMs, o sea, los reconocidos, Salesforce, está Soho, están Dynamics, todos estos programas que como tal son muy importantes hoy que las gerencias medias y altas los conozcan. No es necesario que sean muy técnicos en el tema y que sepan, por ejemplo, configurar algunas funciones, pero sí que estén familiarizados, que puedan aprobar algunos reportes, que puedan ingresar al sistema. Esas son habilidades digitales que hoy, digamos, la gente valora mucho en los perfiles profesionales de gerencia media y alta y que tengan esa capacidad de hacer ver a los integrantes de la organización que precisamente estos cambios vienen acompañados de un cambio cultural, ¿sí? Y va a generar beneficios en la empresa a futuro. Estas transformaciones digitales no son rápidas, son pensadas a mediano y largo plazo. Entonces, personas que tengan digamos, ese liderazgo para hacer entender ese cambio organizacional y esa transformación cultural a la gente, pues pesa mucho hoy en día en los procesos de gerencia media y alta. Sí, lo que mencionas de verdad tiene mucho sentido y es un muy buen aporte tu testimonio.
Quería Ujú. comentarte otra cosa, quería ver si había una relación de familiarización en respecto a los métodos de selección. ¿Cuáles son los últimos métodos de selección que están utilizando en la era digital? A esto me Digamos que, refiero, por ejemplo, ujú, las evaluaciones en línea, ya los assessment centers son en línea, no son presenciales, para que más o menos las personas o las personas que están buscando empleo tengan una idea a qué se van a apuntar, ¿no? O sea, no creer claro. de manera cuadriculada o ortodoxa, como hace 20 años, que uno va a ir a una entrevista y va a encontrar una persona al frente cuando a lo mejor ya no lo encuentras una persona al frente, cuando simplemente te van a Ujú. enviar una evaluación en línea y la vas a tener que responder desde tu casa. Y te preguntas luego, ¿y qué pasó? No me llamaron. Efectivamente, o sea, naturalmente hay un cambio en el método de selección donde cada vez la parte presencial digamos, en estos momentos, en esta coyuntura actual, tiende a cambiar. Entonces, tiende a cambiar en la medida que se van a utilizar mucho más los métodos digitales, las entrevistas digitales, entrevistas por este tipo de aplicaciones van a ser mucho más frecuentes. Entonces, como le decía, es muy complejo porque, digamos, el interlocutor no tiene la visión de cómo usted está moviendo sus manos, cómo se expresa corporalmente. Entonces tiene que practicar muy bien que su entrevista hablada sea muy clara, tiene que aprender a hablar en logros. Eso es la mayor, digamos, donde la gente más se enreda, que no saben expresar en logros su experiencia profesional y parecen recitando un manual de funciones. Comience, y digamos ahí mi consejo es el siguiente, piense en una situación, cuál fue la acción para solucionar esta situación y cuál es el resultado, digamos, alcanzado por esas acciones que usted tomó. Esa es una forma muy sencilla de hablar en logros y que le va a permitir a usted hacer una buena entrevista. Entonces, por supuesto, posterior a esto, se vienen todos los temas de pruebas psicotécnicas. Casi todas las pruebas psicotécnicas hoy en día son online. ¿Sí? Entonces, ahí la recomendación es precisamente lo que les decía anteriormente, por favor busquen un espacio donde no los interrumpan, si usted tiene hijos pequeños, por favor busquen un espacio donde definitivamente no nadie lo moleste, pueda hacer las pruebas con tranquilidad, cualquier afectación, cualquier momento durante una prueba que usted se descuide y el resto de la prueba digamos, saca esos resultados que usted estaba desconcentrado, que usted no estaba bien focalizado en la prueba, si usted está pasando por un momento emocional difícil, eso se va a ver reflejado en la prueba. Entonces tiene que tener cuidado con esas cosas y generar un buen espacio para esto. Naturalmente, el tema de referenciación también se puede hacer vía telefónica, entonces digamos que la migración y los cambios extremos aquí en los procesos de selección es que posiblemente no se dé esa entrevista presencial que antes se daba. ¿Sí? El tema de un currículum físico, eso ya mandado a recoger completamente, ya todo se maneja de manera mandar un archivo por un correo. Entonces, si se da cuenta, desde antes ya se ha venido migrando hacia este tipo de situaciones, lo que pasa es que ahora van a ser mucho más frecuentes las, las herramientas virtuales para los procesos de entrevista y mi recomendación es practicarlas con anticipación, familiarícese en cómo se ve usted con una herramienta de estas y cómo expresar bien su hoja de vida, digamos, a futuro. Por otro lado, es importante que usted haga haga una búsqueda previa de la empresa a la cual usted se esté preguntando, tenga unas preguntas bien interesantes programadas para los diferentes interlocutores en las entrevistas. Entonces, yo siempre, digamos, criticaba un poco que las personas a veces en la primera reunión o en la reunión con un presidente de compañía, que es cuando usted va a discutir toda la estrategia, todo su área, a veces preguntan cosas como, bueno, y tengo home office, ¿cuándo son las vacaciones? ¿Puedo comenzar no han ni siquiera ingresado, ya están hablando de las vacaciones? Entonces, haga preguntas realmente interesantes y prepárese para eso, para que ahora sea mucho más virtual. Eso es lo que ha cambiado, pero en general los procesos de selección siempre ya han ido tendiendo a ser cada vez más virtuales. Creo que también podríamos adicionarle que uno tiene que tener clarísimo desde que en el momento que tú participas en un proceso de selección te están evaluando desde el inicio, Total, desde que envías tu currículo hasta el final. O sea, eso lo tienes que tener total. clarísimo.
que la entrevista es una evaluación de tus competencias, de tu experiencia, de tus habilidades y de tus logros. Eso es lo que vas a ir a hablar. Totalmente. No te puedes salir de ese Totalmente. parámetro. Literal, el entrevistador va a evaluar cuál es el valor agregado que usted le puede traer a esa nueva organización de acuerdo a su experiencia previa. Mientras usted tenga mucho más claro eso, va a ser mucho mejor digamos, su entrevista. Luis, ¿qué buscan los reclutadores en los cargos directivos y gerenciales? Ok, es una mezcla entre habilidades blandas y competencias como tal. Entonces, pues hablábamos de todas las habilidades técnicas, que tengan conocimientos en algunos temas particulares. Vamos a poner un ejemplo en el área financiera. Obviamente, tener conocimientos en las áreas de planeación financiera, de contabilidad, de impuestos, de todas esas áreas del negocio que le reportan, debe tener unas habilidades claras frente a estos temas y ya muy marcadas por lo largo de su carrera. Pero también eso conlleva digamos, unas habilidades gerenciales como son el liderazgo, saber manejar equipos de trabajo de un alto número de personas, tener una interlocución adecuada con todos los integrantes de la organización a todo nivel. Estas personas deben estar en la capacidad de tener una muy buena comunicación absolutamente a todo nivel, con presidentes, con analistas, con absolutamente todos los integrantes de la organización. Adicionalmente, lo que hablábamos de tener esa predisposición hacia el cambio, ¿sí? No predisposición, sino tener como esa cultura de cambio que pueda transmitirla, que pueda llevar a su equipo a entender cómo estas herramientas lo van a llevar a resultados en el mediano plazo. Entonces, esto es, como le decía, es una mezcla de habilidades blandas y habilidades técnicas que se deben unir en las entrevistas. Eso es lo que buscan, no solamente es el tema técnico, sino también debe tener unas habilidades importantes a nivel ya como lo que llamamos habilidades blandas o competencias, digamos, un poquito más de la persona. ¿Listo? Algunas empresas todavía se enfocan mucho en la parte personal, ¿sí? Entonces, pues hay, digamos que mi recomendación también, eso es motivo de discriminación en otros países, de pronto el donde usted vive, su dirección, si tiene hijos, si no tiene hijos, esas son decisiones como ya muy personales y creo que, digamos, mi recomendación es frente a eso es como no meterse en tanto detalle, a veces no es tan necesario. Eh, y realmente lo que hablabas tú ahorita, entonces vamos a enfocarnos es en, me están evaluando constantemente cómo voy a aportar valor a la organización y más adelante tendré la oportunidad de mostrarles cómo soy a nivel personal directamente. Exacto, Luis, justo lo que mencionas es cierto, ¿no? A veces las personas son descartadas en una entrevista por las preguntas personales. Uh-huh. En muchos casos ha sucedido, ¿no? A veces damos información de más, información personal que es muy confidencial, que en realidad estamos, tú mismo lo dijiste, vivimos en países sudamericanos donde la cultura la cultura de evaluar todavía no ha cambiado, o sea, tiene muchos complejos, paradigmas, Uh-huh. son discriminadores, o sea, en realidad esa es la palabra, son discriminadores. El que una persona sea separada, divorciada, tenga 4 hijos, 5 hijos, tenga uno, no tenga hijos, o sea, para todo le van a buscar no sé, un pretexto o una razón equivocada de que no pueda ser uno el candidato idóneo, ¿no? Claro, digamos que por eso mi consejo es cuando le toquen temas personales, primero no destine mucho tiempo a eso. Usted lo están llamando es para que hable sobre su parte técnica y cómo le puede generar valor a la organización. Entonces no se demore la parte personal. Y cuando entre en la parte personal, entre a hablar más de hobbies, más de gustos. No se enfoquen de pronto en expresar toda la información de cuántos hijos, qué hacen, en qué colegio estudian o en qué universidad fueron. No es necesario, digamos que para el interlocutor no es necesario, pero digamos claramente eso puede ser un motivo de descarte. Si la persona lo cita en una entrevista de 1 hora y se demora 25 minutos hablando de la parte personal, pues claramente no es el espacio. Entonces hay que saber diferenciar cuáles son los espacios para hablar de la parte personal y de la parte laboral y creo que la entrevista es 100% para hablarla de los temas laborales o enfocarla hacia allá. Tienes toda la razón, Luis. Uh Luis, -huh. otra pregunta. ¿Por qué es tan importante trabajar nuestra marca personal en redes sociales?
Ok, mire, a mí me parece que es importante para que la gente sepa en lo que usted es bueno. Sí, hay mucha gente que digamos, en las marcas personales provee un servicio o da, digamos, da consejos sobre algo que realmente conoce, algo que realmente sabe. Entonces, es una forma también digamos, de patrocinar su marca, de que la gente recuerde qué es lo que usted hace. Entonces, es importante manejar una marca personal porque definitivamente usted se especializa, la gente lo tiene referente como un conocedor de algo y es importante continuar desarrollando esa imagen para que la gente tenga presente usted qué es lo que hace y cómo le va con eso. ¿Mm? Ok, Luis. Luis, una consulta. ¿Es importante el perfil del candidato en Facebook, Instagram o lo que puede escribir en Twitter? Mire, para mí realmente el perfil que es bien importante en una búsqueda laboral es el tema de LinkedIn. ¿Sí? Facebook, Instagram, Twitter ya son más un tema personal, ¿sí? Sobre todo en un candidato. Para un negocio es otra cosa, ¿sí? Tengan en cuenta que para un negocio es otra cosa porque esos son canales de publicidad donde yo puedo llegar a más gente. Pero para un candidato que está en una búsqueda laboral, no digamos que un cliente no se va a meter a su Facebook a ver cómo está, pero sí se va a meter a su perfil de LinkedIn para evaluar cuáles son sus competencias, cuáles son las empresas donde usted ha trabajado. Entonces, mi recomendación es tener muy bien actualizado su perfil de LinkedIn. LinkedIn tiene la opción de tener el perfil tanto en inglés como en español. Recuerde que, por ejemplo, países como Perú son países donde llega mucha inversión extranjera y hay veces que, por ejemplo, las empresas no hablan español, entonces necesitan hacer reclutamiento en inglés y si se tiene bien actualizado esto, pues está perfecto porque van a poder ver los perfiles tanto en español como en inglés. Entonces es bien importante y para mí la clave para los candidatos que están en búsqueda de trabajo es LinkedIn. Luis, una consulta. Justo ayer estaba hablando con varias personas que en estos momentos están en la búsqueda de empleo, no acá en Perú, sino en el extranjero. Uh -huh. Y todos me hicieron la pregunta, o sea, tenía esa curiosidad, ¿cuáles son las oportunidades que tiene un extranjero o un peruano para conseguir un empleo en Colombia? ¿Y qué recomendación le darías? Claro que sí. Mira, primero que todo, pues lo que se tiene que tener es todos los papeles, toda la documentación en regla. Sí, es mucho más fácil tener acceso a oportunidades laborales en el país cuando se tiene toda la documentación, cuando su situación migratoria es la adecuada. Sí, tenga en cuenta que las empresas por lo general van a preferir, no, de pronto a veces hasta el mismo gobierno les exige tener preferencia por el tema local, por los candidatos locales. Además es más fácil, ya están aquí en el país, no tienen que incurrir en gastos de pronto adicionales en transporte, movilidad. Entonces, siempre se va a preferir por ese lado, digamos, un candidato del país donde está. Sin embargo, eso no quiere decir que no se contraten personas de otros países. Hay conocimientos muy específicos donde se requieren también perfiles de otros países, donde, digamos, ya se hayan hecho ese tipo de prácticas. Entonces, digamos que más allá del país o de la nacionalidad es saber venderse muy bien en el momento que usted está haciendo una entrevista, enumerar muy bien sus logros. Si usted ha trabajado en compañías multinacionales, tenga en cuenta que las multinacionales por lo general tienen procesos muy similares en cualquier parte del mundo. Entonces, adapte esos procesos que usted aprendió, por ejemplo, en Perú, y cómo le puede generar valor eso a Colombia, esté muy enterado de cómo está la situación económica en el país donde usted se está presentando, cómo se está moviendo temas del desempleo, la economía, la inflación, todas estas variables macroeconómicas que permiten que usted tenga un mayor entendimiento de la posición y claramente le pueda funcionar. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues exactamente los mismos que siempre han sido headhunters para gerencias medias y altas. Tenemos una red hoy en día como LinkedIn que le permite tener acceso a perfiles tomadores de decisiones de las compañías. Entonces, piérdale un poco el miedo a mandar un mensaje en frío a un personaje de estos pidiéndole una oportunidad laboral, un café para presentarse, que si la persona tiene la posición abierta y su perfil se le ajusta a lo que está buscando, seguramente lo van a llamar o le van a concretar una entrevista con recursos humanos. Piérdale ese miedo
y también tenga en cuenta que está en completamente autonomía de si no le quieren contestar el mensaje, pues no lo va a hacer. Por eso usted necesita mandar varios mensajes, porque la tasa de respuesta es muy baja. Entonces necesita, por eso se necesita dedicar mucho tiempo a buscar trabajo, porque literalmente es un trabajo. Sí, tienes toda la razón. No, no vayas a pensar de que porque enviaste un correo o un CV, te están llamando al día siguiente o ese mismo momento. Sí, Ujú. efectivamente lo que dices es cierto. Luis, yo sé que el tiempo es corto. eh, Otra vez te agradezco infinitamente este espacio que has tenido para tratar de asesorarnos, conectarnos, contarnos un poco cómo está la situación en Colombia. Este, los consejos que nos has dado son muy oportunos, es un muy buen aporte el que nos ha dado el día de hoy. Ok, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, realmente mi invitación en estos momentos es a buscar este tipo de ayudas. Tengo entendido que tienes un programa de outplacement también. Entonces, estos programas definitivamente son una ayuda, son importantes. Existen muchas alternativas. Revise la que más se acomode también a su presupuesto, al tipo de trabajo que usted quiere adelantar, a la experiencia de la persona que está dando como ese programa. Todo eso va a tener, digamos, implicaciones a futuro, pero la idea sí es que usted se asesore, que pueda buscar ayuda para estos momentos, no solamente a nivel de cómo construir el perfil, sino entienda que esto es una situación compleja. Usted, si usted está sin trabajo y adicional se le acaba de unir todo este tema del COVID-19, pues también buscar un psicólogo o algo así, no un coach, pues no es un tema de debilidad, todo lo contrario, usted está reconociendo un problema, una situación que le está afectando y quiere salir de esta situación lo más pronto posible para enfrentar una nueva situación a futuro. ¿Mm? Sí, tienes toda la razón, Luis. A veces las personas creemos que todo lo sabemos o a veces también no nos damos cuenta que tenemos problemas y necesitamos ayuda, ¿no? Es algo Tal muy cual. común. Y no hay que esperar a que este problema ocasione más problemas o consecuencias, que en algunos casos son irreversibles, como el tema de las Uh -huh. enfermedades terminales, problemas económicos. Cuando hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. No hay que ser Y soberbio. Estamos, como dice, para eso, para ayudar. sí, Luis, exactamente. Y adicional, pues es que es un tema de que a veces uno siente pena de hablar con familiares cercanos o con amigos. Entonces busque un profesional, una persona que le dé una mirada neutra a su problema, eso está bien, y prepárese, pues porque esto tiene unos costos asociados. Entonces, no, nada es gratis, digamos así, usted esté sin trabajo, no le dejan de cobrar por los servicios, entonces pues prepárese para esto, o sea, que no sientan como un tema de lástima, digámoslo así, que no, que está sin trabajo, entonces no, nada, o sea, prepárese para este tipo de situaciones digamos, pero busque ayuda, eso sí es muy importante. sí. Luis, encantado, encantado, un gusto hablar contigo, un gusto conocerte. Sé que muy pronto nos vamos a volver a encontrar, nos vamos a volver a contactar. Este, Te deseo los mejores éxitos y de verdad espero que Colombia mejore, igual que nosotros, se acabe esta situación terrible para nuestros países, para todos en general, porque no es solo Colombia, no es solo Perú, hay un montón de países que les ha afectado esto y afecta a todos, afecta al mercado, a la economía, a los ciudadanos, a las organizaciones, a todos. Debemos Total. salir de esto con, como dices tú, mucha paciencia, una actitud positiva y tratar de sonreír y cambiar los ánimos siempre. Sí, total, ese es ver cómo evoluciona todo esto. Definitivamente, muchas gracias por la invitación nuevamente, Eduard. Definitivamente siempre he estado muy relacionado de una forma u otra con el mercado peruano. Es un mercado que me genera, digamos, mucha curiosidad. Siempre que me gustaría poder estar en el mercado peruano más adelante. Es uno de los planes a mediano largo plazo con la empresa. Y bueno, nada, claro que sí, cualquier cosa, pues están todas las plataformas de Talento para que nos sigan aquí en Colombia y pues también muchas gracias por ese espacio y definitivamente espero que todas las cosas me mejoren también en Perú porque de verdad es una plaza
tengo la oportunidad de conocer también y bueno, es un país muy, muy lindo y con muchas cosas por conocer. Ok, Luis, nada, encantado y estamos en comunicación. Vale, Eduardo, muchas gracias, que estés muy bien. Un Hasta luego. abrazo. Vale, igualmente. Chao, Chao, chao. chao.